continuación vamos a proseguir con el tema de perímetros y áreas, tema que se encuentra en el curso de razonamiento lógico en tareasplus.com. Ya tenemos presentes las definiciones de perímetro como la medida de la línea de contorno o límites de una figura y el área como la medida de su región interna. Hemos hablado de diferentes figuras geométricas. Ya dimos la del rectángulo, hemos dado la del cuadrado, la última que vimos fue la del triángulo. A continuación vamos a dar la explicación acerca del rombo. El rombo es la figura que tenemos aquí al lado izquierdo superior. Recordamos todo lo que vimos de rombo cuando estuvimos hablando en la unidad anterior de algunas áreas geométricas. ¿Lo recordamos? Sabemos que la condición del rombo es que todos sus lados miden lo mismo. Lo que difiere son sus ángulos. Ahora, ya sabemos cómo medir el perímetro. Simplemente es la sumatoria de sus lados. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el perímetro, si un lado nos mide L y un rombo todos sus lados miden lo mismo, va a ser igual a 4L. Eso lo tenemos claro. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos L? ¿Qué pasa si tenemos que expresarlo en función de D mayúscula y D minúscula? Entonces, podemos observar que tenemos un triángulo que ya por obvias razones es isósceles en la parte superior del rombo. Igual será el mismo triángulo si lo reflejamos hacia abajo. Y vemos que desde el vértice hasta la base tenemos una altura, tal cual como se demostró que debía ser una altura cuando hablamos de los triángulos en tutoriales anteriores. Por lo tanto, podemos calcular L en función de D mayúscula y D minúscula, pues vemos que si esto es un ángulo recto, esto se nos va a comportar como una hipotenusa. Entonces, ¿qué podemos decir? Que L, como es una hipotenusa, va a ser igual, reitero, dado que se comporta como una hipotenusa, a la raíz cuadrada de el cateto vertical, que ¿cuánto mide? Como esto nos parte en dos, toda el D mayúscula, entonces sería D medios al cuadrado más el otro cateto, también elevado al cuadrado, que sería D minúscula sobre 2 al cuadrado. Ahora, aplicando las propiedades de potencia, vamos a tener, denominando esto como la ecuación 1 y resolviendo el interior de este radical, tenemos entonces que esto es igual a D al cuadrado sobre 2 al cuadrado, o sea 4, más D minúscula al cuadrado sobre 4 también. Tenemos entonces el mismo denominador, por lo tanto podemos decir que esto es igual a la raíz cuadrada de D mayúscula al cuadrado más D minúscula al cuadrado sobre 4. Recordemos también aquella propiedad de los radicales. Sabemos que raíz de x sobre y es igual a raíz de x sobre raíz de y. Por lo tanto, podemos decir que L va a ser igual a la raíz cuadrada de D al cuadrado más D al cuadrado dividido la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 sabemos que es igual a 2. Por lo tanto, L va a ser igual a 1 medio de la raíz cuadrada de D al cuadrado mayúscula más D cuadrado minúscula. Llamemos esto la ecuación 2. Ahora, reemplazando finalmente la ecuación 2 en la ecuación 1, podemos decir entonces que el perímetro va a ser igual a 4 por L, pero vemos que en L hay un fraccionario que es de 1 medio, por lo tanto se nos simplifica y nos dice que es igual a 2 raíz de D mayúscula al cuadrado más D minúscula al cuadrado. Esta puede ser la expresión alterna en caso tal de que no conozcamos la medida de los lados. Ahora, ¿cómo se calcularía el área? El área será entonces 2 veces el área de uno de los triángulos, puesto que tenemos el triángulo, el que es de color fucsia, en 2 veces, en la parte superior y en la parte inferior. Entonces vamos a decir que es igual a 2 veces el área del triángulo que tenemos de color fucsia. Ahora, ¿a qué es igual el área del triángulo de color fucsia? Llamemos esta la ecuación 1. El área del triángulo de color fucsia. Recordando la fórmula que utilizamos en el tutorial anterior, vamos a decir entonces que es igual a su base por la altura sobre 2. ¿Pero qué es su base? Su base es lo que conocemos como D. ¿Y cuál es su altura? Es lo que conocemos en este momento como D medios. Todo esto está sobre 2. Ahora, haciendo que esto está siendo dividido por un 1. Aplicando las propiedades de los fraccionarios, recordemos, multiplicación horizontal, vamos a tener entonces que esto va a ser igual al diámetro menor por el diámetro mayor sobre 2, todo esto dividido 2, que este es como si estuviera dividido en 1. Y aplicando la propiedad entre división de fraccionarios, entonces vamos a tener que
es igual al producto de sus distancias de mayúscula y de minúscula sobre 4. Ya vemos esta es la ecuación 2. Ahora entonces reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1 vamos a tener entonces que el área de un rombo es igual 2 veces distancia menor por distancia mayor sobre 4, lo cual simplificando nos da que es igual al producto de las distancias conocidas sobre 2. Hagamos un ejemplo. Tenemos este rombo de la parte inferior y nos dan la distancia menor entre vértices, o sea de minúscula, y nos dicen que vale 2 centímetros, y un ángulo entre lo que denominamos como L y la vertical de la distancia mayor, o sea de mayúscula. No conocemos nada más. Comencemos entonces. Como no conocemos ni D mayúscula ni L, necesitamos calcular alguna de las dos. Como sabemos que tanto para el área como para el perímetro podemos utilizar D mayúscula y D minúscula, entonces vamos a buscar el calcular la D mayúscula y calculamos entonces el perímetro por este lado. Comencemos. Tenemos entonces el triángulo rectángulo y tenemos el ángulo. ¿Qué nos puede relacionar este cateto opuesto y el cateto adyacente, que es el que nos jugaría el papel con la D mayúscula? La tangente, ¿cierto? Nosotros tenemos que la tangente del ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto, que ¿qué sería? El valor de D sobre 2, que no se nos olvide, pues D es de vértice a vértice, dividido el adyacente, y el adyacente es entonces D mayúscula sobre 2 también. Tal que nosotros se nos eliminan estos dos y tenemos entonces que es igual a la distancia menor sobre la distancia mayor. Así, despejando la distancia mayor, vamos a tener que va a ser igual a D menor sobre la tangente de θ. Reemplazando los valores vamos a tener que esto es igual a 2 centímetros dividido la tangente de 30 grados. Recordamos los valores de estos ángulos significativos con las funciones trigonométricas. Normalmente de los ángulos significativos conocemos las funciones senos y coseno. Entonces llamemos esto una ecuación 1 y vamos a decir entonces que la tangente de 30 es igual al seno de 30 dividido el coseno de 30. Ahora sí, recordemos esos valores significativos que nos dan con ángulos principales como los de 30, 45, 60, 90. Del seno de 30 tenemos que es 1/2 y el coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2, tal que se nos eliminan los denominadores al aplicar ley de extremos y medio y tenemos entonces que la tangente de 30 va a ser igual a 1 sobre raíz de 3. Llamándola 2 y reemplazándola en 1 vamos a tener entonces que la distancia mayor va a ser igual a 2 centímetros dividido 1 sobre raíz de 3, y al aplicar la misma propiedad de extremos y medios tenemos entonces que es igual a 2 raíz de 3. Ya tenemos D. Ahora sí podemos calcular el perímetro de todo el rombo. Decimos entonces que el perímetro es igual a 2 veces la raíz cuadrada de D mayúscula al cuadrado. ¿Y cuánto nos vale D mayúscula? 2 por raíz de 3 más D minúscula al cuadrado. ¿Y cuánto nos vale D minúscula? 2. A 2 veces la raíz de, aplicando las propiedades de potencia, tenemos que esto es 2 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, siendo esto igual a 2, que nos multiplica a un factor común de 2 al cuadrado, que nos multiplica a raíz de 3 al cuadrado. El cuadrado se nos elimina con la raíz, más 1, siendo esto igual a 2 veces la raíz de 2 al cuadrado por la raíz de 3 más 1. ¿Y qué es 3 más 1? 4. Eliminando este cuadrado tenemos entonces que esto es igual a 2 por 2 y la raíz cuadrada de 4, que es 2. Por lo tanto el perímetro va a ser igual a 8 centímetros. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Ahora calculemos el área. El área va a ser entonces igual. Como solamente tenemos que reemplazar, dado que ya calculamos todo, tenemos entonces que va a ser igual a D mayúscula, que ¿cuánto vale? 2 raíz de 3 centímetros por D minúscula. ¿Y cuánto nos vale D minúscula? 2 centímetros. Todo esto dividido 2.
Así, eliminando los valores del 2 ya que está multiplicando y dividiendo, tenemos entonces que el área va a ser igual a 2 por raíz de 3 centímetros cuadrados. Terminando de esta manera la forma de calcular tanto el perímetro como el área de un rombo. En nuestro siguiente tutorial utilizaremos los procedimientos respectivos para el cálculo del perímetro y el área de un trapecio. Los invito a continuación a que sigan consultando nuestra serie de tutoriales del curso de razonamiento lógico en tareasplus.com.